Hola, buenos días a todas y a todos. En nombre de la Fundación Cristo Vive, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro cuarto encuentro denominado Discapacidad y Trabajo, presente y futuro de la inclusión laboral. Queremos transmitir el saludo de Gustavo Rosende, subsecretario del Trabajo, que lamentablemente hoy día no pudo asistir. Estaba con muchas ganas de participar, pero lo llamaron al Congreso, así que entre el Congreso y nosotros tuvo que ir al Congreso, no tuvo opción. Pero, y no menos importante, contamos con la presencia de Valeria Lascano, que es jefa del Departamento de Políticas de Género y Derecho de la Subsecretaría, así que le damos un gran aplauso, una bienvenida. El alcalde viene en camino, por eso nos atrasamos un poquito, así que cuando él va a ingresar también y se va a unir a la actividad en un momento más. Queremos saludar a Hans Rosenkrantz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Hans, por favor, un aplauso para Hans. A Claude Drostre, que es el decano de la Facultad de Ciencias de Humanidades y de la Universidad San Sebastián, que hoy día nos están acogiendo en este espacio. Quiero saludar también a Gustavo Donoso, que es presidente de la Fundación Cristo Vive, y a Fernando Gontardo, que es director ejecutivo de la misma fundación, de nuestra casa. Además de representantes de empresas, organizaciones sociales, redes de inclusión laboral, equipos profesionales, de estudiantes y especialmente de las personas con discapacidad, quienes son el centro de nuestro trabajo y de nuestro hoy día interés en este encuentro. Queremos agradecer de manera muy especial a la Universidad San Sebastián por abrirnos este espacio para dialogar y reflexionar, y un especial saludo a la carrera de Psicología, con quienes tenemos una alianza que nos ha permitido crear instancias de mutuo enriquecimiento en el área de la discapacidad. Desde la Fundación Cristo Vive creemos profundamente en el valor del trabajo como una herramienta de participación digna, autonomía y desarrollo personal. Por eso, durante esta mañana escucharemos distintas miradas y experiencias que nos permitan reflexionar sobre los avances, desafíos y proyecciones de la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Antes de continuar, les queremos invitar a ver un video de la Universidad San Sebastián, que es de la casa de estudio que hoy día nos acoge. Chile está aquí. La USS es el reflejo de su diversidad. 33% de nuestros egresados son primera generación profesional. 65 millones de dólares al año se destinan a becas. Entrar a la universidad es cambiar el punto de partida. Formamos buenos profesionales, buenas personas y buenos ciudadanos. El 100% de nuestros estudiantes recibe formación humanista. Más de 72.000 egresados ya contribuyen al desarrollo del país. Tenemos vocación regional. Aportamos especialistas para el extremo sur de Chile. Donde está Chile, está la USS. La docencia está en el corazón de lo que hacemos. 37% de nuestros académicos tiene doctorado. Contamos con 10 programas de doctorados acreditados. 100% de los egresados de medicina aprueban el EUNACOM, consolidando la excelencia en nuestra formación en salud. Las salas no bastan. Este es el velero Escuela Centinela 1, aula flotante para la investigación como la contaminación de los microplásticos. Este es el futuro Hospital Clínico Veterinario de Buin. Generamos conocimiento que impacta en nuestros centros. Fundación Ciencia y Vida y Centro de Estudios Científicos. Estamos entre las 9 universidades chilenas con más de 1000 publicaciones. De ellas, el 85% están indexadas Q1 y Q2.
14 académicos USS están en el World's Top 2% Science Day Ranking. Hemos avanzado al sexto lugar en el ranking Nature Research Leaders. Somos top 5 en Fondesit Iniciación y top 10 en Fondesit Regular, y nos adjudicamos el Centro Tecnológico de Economía Circular de los Lagos. Más de 38.000 estudiantes han participado en proyectos de vinculación con el medio, junto a 874 organizaciones, en 194 comunas del país, los últimos 5 años. Todo este avance va acompañado de infraestructura propia y tecnología de primer nivel. $150 millones en inversión entre 2021 y 2025. Nuevos campus, Paicaví y Ciudad Universitaria. Centro de Simulación Clínica Link USS. Primer centro latinoamericano en medicina robótica. Club Deportivo USS. Award of Excellence in Institutional Accreditation ACAS. Alianza con Bupa Chile. Y todo esto es solo una parte. Aportar implica hacer más, siempre con un compromiso constante con la excelencia. Porque queremos formar mejores personas para Chile. Y juntas nadie nos va a parar. Para dar inicio a este espacio de encuentro y reflexión, invitamos a participar a don Claudio Grostre, decano de la Facultad de Psicología y Humanidades. Muy buenos días. Quisiera darles una cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Psicología y Humanidades a nuestra Universidad San Sebastián en la sede de Huechuraba, a esta actividad titulada Discapacidad y Trabajo Presente y Futuro de la Inclusión Laboral. Saludos nuevamente a Valeria, al alcalde que estará por venir, a Hans Rosenkranz, a Catherine Montealegre, directora de la División de Organizaciones Sociales de Chile, Gustavo Donoso, presidente de la Fundación Cristo Vive, que nos saluda desde ahí, Fernando Contardo, director ejecutivo de la Fundación Cristo Vive. Asimismo, agradecemos la participación de quienes integran el panel de conversación. A Matías Baldovino, trabajador del Parque del Recuerdo, espero que haya llegado por llegar. María José Escudero, directora de la Fundación Ronda. Benjamín Díaz, OMIN de la Intermunicipalidad de Huechuraba. A David Naranjo, académico de nuestra Escuela de Psicología. Y Stephanie Céspedes Reino. Estamos muy contentos y esta actividad es muy importante. Le doy la bienvenida a los académicos que nos acompañan de la escuela, de la carrera, y nuestros estudiantes, de los cuales veo bastantes. El Papa León, hace un par de días, el 25 de este mes, entregó una encíclica que se llama Magnificas Humanitas. Se trata de la custodia de la dignidad humana en los tiempos de la iglesia. Ustedes saben que la Universidad de San Sebastián se inspira en el humanismo cristiano. En este sentido, lo que hoy día celebramos en esta actividad y a lo que nos dedicamos es fundamental. ¿Por qué? El Papa pone al inicio de esta carta
dos imágenes bíblicas muy bonitas, que creo que son muy pertinentes de meditar y reflexionar. Una es la edificación de Babel, una imagen que uno conoce, una intención de construir una torre que llegue hasta el cielo, que nos haga famosos, pero construida sobre la autosuficiencia y el orgullo de algunos, ¿sí? Que finalmente termina sacrificando la dignidad de las personas, reduciéndola a resultados y eficacia, lo cual siempre termina mal, aunque parece que va bien, siempre eso termina mal, termina en la dispersión y en la falta de entendimiento. Y él lo contrapone a otra imagen, que es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, el pueblo judío había sido deportado a Babilonia, sus murallas estaban completamente en el suelo, sus puertas quemadas, y Nehemías, un joven, un hombre copero del rey Artajerjes, toma noticia de esto y pide permiso para ir a Jerusalén y poder reconstruir esas murallas. Después de haberse puesto en las manos de Dios, recorre las murallas y en una actitud silenciosa, humilde, convoca a distintas familias y a todos a poder reconstruir estas murallas. En un proceso que fue lento, en la cual se vieron amenazados, pero en la cual tuvieron que entenderse y captar que todos tienen algo que aportar y que todos son importantes. En este sentido, que nosotros nos dediquemos a pensar en el trabajo, en la dignidad que significa el trabajo, el bien que es el trabajo, y que todos tenemos algo que dar para que podamos reconstruir las paredes destruidas muchas veces de nuestra vida social. Es algo que se va a poder construir sobre la humildad, la colaboración y la posibilidad de poder entender y de valorar más lo que uno es, lo que otro puede aportar. Buscando poner al servicio de los demás lo que uno puede dar y poder recibir con generosidad y alegría y sin complejos lo que otros pueden dar y puede ser mucho más que lo que nosotros podemos aportar. Creo que el mundo entero necesita pensar en esa imagen bíblica y nosotros ojalá que en este espacio podamos alegrarnos de la suerte de tener un trabajo, de entender lo que significa el trabajo en la vida social y que todos tienen que tener un espacio para poder dar su aporte, su talento, su riqueza. Que la dignidad del ser humano no se conquista, es lo que hay que custodiar, que nadie tiene que luchar por alcanzar su dignidad, que todo parte sobre la base de reconocer la incalculable dignidad de cada una de las personas. En este sentido, agradezco la presencia de todos, agradezco a los panelistas, a la Fundación Cristo Vive, a la municipalidad, a todos los que están interesados en esta materia y muy bienvenidos a la Universidad San Sebastián y espero que sea una jornada muy provechosa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano y le queremos hacer un pequeño obsequio. Francisco, por favor. Es un libro de la hermana Carolina y creemos que habla también de estos espacios de dignidad y de autonomía. Ahora queremos invitar a Fernando Contaldo, director ejecutivo de nuestra fundación, a darnos unas palabras. Buenos días a todos. Gracias, decano Klaus, por acogernos en su casa. Valeria, bienvenida. La alcalde no ha llegado, pero ya llegaron. Ahí. Has, bienvenido. Gustavo. Catherine, bienvenido a todos. Vamos a poner lentes mejor. La Fundación Cristo Vive, a través de sus 6 áreas de trabajo que ustedes vieron en el video, promueve activamente la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a erradicar la extrema pobreza en Chile. En este contexto, promover y preparar personas para la inclusión laboral
constituye hoy uno de los desafíos sociales y organizacionales más relevantes para nuestra población. Creemos que, más allá de una obligación legal, esta representa una oportunidad concreta para construir espacios laborales más humanos, diversos, sostenibles e inclusivos. En Chile, la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral 21.015 marcó un avance significativo en esta materia, impulsando la necesidad de promover entornos laborales donde todas las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y aportar activamente a la sociedad. La ley establece que las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores deben reservar al menos un 1% de sus puestos para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Posteriormente hubo algunas modificaciones que fortalecieron la normativa a estándares más exigentes. Incluso estos cambios apuntan a que en algún minuto debemos pasar del 1 al 2%. Estamos lejos todavía de eso. La necesidad de seguir avanzando en esta materia se vuelve evidente al analizar las cifras nacionales. Según datos del CENSE, del Servicio Nacional de Discapacidad, y el tercer estudio nacional de discapacidad, en Chile existen aproximadamente 2.700.000 personas adultas con algún tipo de discapacidad. Eso equivale al 17,6% de la población adulta de nuestro país. Sin embargo, la participación en el mercado laboral sigue siendo de un porcentaje bastante bajo. Hay una brecha importante respecto a las personas sin discapacidad en el mercado laboral. Para muchas organizaciones sigue resultando un gran desafío. Diversos estudios muestran que menos de la mitad de las empresas obligadas cumple plenamente con la cuota del 1%, evidenciando que todavía persisten barreras culturales y estructurales que dificultan una inclusión efectiva. Así todo, desde la entrada en vigencia de la ley, miles de personas con discapacidad han logrado incorporarse al mercado laboral, accediendo a mayores oportunidades de autonomía, desarrollo personal y participación social. No obstante, el verdadero espíritu de esta normativa va mucho más allá del simple cumplimiento de una cuota legal. Su propósito es impulsar un cambio cultural profundo que permita derribar prejuicios históricos y reconocer el valor que aporta la diversidad en los equipos de trabajo. La experiencia nacional e internacional demuestra que los equipos diversos enriquecen a las organizaciones. La inclusión de personas con discapacidad favorece ambientes laborales más empáticos, colaborativos y comprometidos. Asimismo, impulsa a las organizaciones a realizar sus procesos, adaptar espacios y fortalecer prácticas de gestión más moderna e inclusiva. La inclusión laboral no debe entenderse como un acto de caridad, sino como una expresión concreta de justicia social, dignidad y reconocimiento efectivo de derechos. La inclusión laboral, en definitiva, es una tarea compartida. La ley abrió una puerta importante. Ahora corresponde a las empresas, al Estado, a la sociedad en su conjunto, que esa puerta conduzca realmente a espacios laborales más justos, diversos, respetuosos. Vemos que muchas instituciones están aportando a mejorar la inclusión laboral, tanto en el mundo privado, público. Por eso valoramos la presencia del mundo universitario, del Ministerio de Trabajo, del municipio, de la empresa, del mundo civil, y esperamos que de esta conversación surjan algunas ideas buenas para ayudar a mejorar este tema. Finalmente, yo he estado vinculado por 18 años a instituciones con discapacidad
Y me ha tocado ver cómo personas con discapacidad ganan en felicidad al incorporarse al mundo del trabajo. Entiendo que hoy día vamos a ver algunos testimonios, así que van a ser testigos de lo que es cierto eso. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Ahora invitamos a Valeria Lascano, jefa del Departamento de Políticas de Género y Derechos de la Subsecretaría del Trabajo, a compartir un poco de cuáles son los desafíos de la política, hoy día política pública, que tenemos en el tema de discapacidad y trabajo. Creo que es un tema que a los que trabajamos en discapacidad nos interesa mucho, de cuál es el camino cómo va a implementar este gobierno estas políticas de Estado. Así que démosle la bienvenida. Estábamos conversando con ella hace un rato, no siempre tenemos la posibilidad de estar en estas instancias de implementar políticas, no solo de implementar, sino de empujar políticas públicas. Y creo que eso es súper destacable. Si hay algún otro trabajador social, bienvenido en esta, perdón que sea muy autorreferente, pero creo que es importante destacarlo. Así que muchas gracias. ¿Vale? Días. Gracias por el saludo a la carrera de Trabajo Social. Yo soy una convencida de que todas las carreras del área humanista tenemos mucho que aportar a las discusiones del tema. En esta materia. Quiero darme la licencia también de aprovechar de saludar a mi casa de estudio. Sin querer queriendo, me tocó hoy día venir a representar al subsecretario, dado que tuvo una actividad de fuerza mayor y qué lindo encontrarme con la que fue mi casa de estudio, no en Santiago, pero sí soy una orgullosa exalumna de la Universidad San Sebastián de Concepción. Así que me encantó ver el video ahí, poder ver la sede donde estudié hace muchos años atrás y además ser una trabajadora social de provincia que hoy día esté en su casa de estudio es muy significativo, así que son coincidencias o biocidencias, como les llaman algunos. Bueno, quiero partir agradeciendo a la Fundación Cristo Vive, que es una fundación que la verdad tiene mucho afecto el subsecretario y son actividades que a nosotros nos encanta estar en lo personal y por supuesto en lo público y político. Quiero también agradecer al decano por sus palabras también, qué buenos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy día y de cómo podemos superarlo. Son muy buenos ejemplos también, así que le agradezco las palabras y hacen mucho sentido. Y a las autoridades presentes, a Hans, a todos los que ya han dado la palabra, gente de Cristo Vive, el mundo empresarial y al municipio. Espero que debe estar en camino. Sí. Bueno, nosotros tenemos altos desafíos y yo creo que a nosotros nos toca desde esta vereda, si bien ya escuchamos algunas cifras, algunas situaciones que se han vivido de la implementación de la ley, hoy día a nosotros nos toca desde esta vereda desafíos que hablan más de lo regulatorio, ¿cierto? De cómo avanzamos en el mejoramiento de la ley, de su reglamento, de la implementación. Este año ya se van a cumplir, si no me equivoco, casi 9 años ya de la ley, si mi memoria, 8, 9, ¿no fue el 2017? A ver, no. Pero ya son bastantes años en donde nos hemos visto enfrentados a una realidad convertida, por supuesto, en ley, en donde no solamente el espíritu de la ley son más contrataciones, sino que darle oportunidad a todos y a todas. Yo creo que eso es lo más respetable y lo más valorable de una ley que tiene otros espíritus que son más que normativos. Para nosotros igual es importante las cifras, es importante basarnos en la realidad, en lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado recibiendo, por supuesto, desde nuestros distintos organismos, instituciones dependientes del Ministerio.
Chilena podríamos estar contando casi de más de 100.000 contratos asociados a la implementación de la ley. Es un avance real y debemos reconocerlo. Existe una mayor conciencia en las empresas, hay más herramientas de inclusión, hay una conversación pública mucho más desarrollada que hace algunos años atrás, pero también tenemos que ser súper honestos respecto a los desafíos que tenemos pendientes. Actualmente, y aquí vienen un poco los datos no tan amables o más amargos quizás de esta situación, solo cerca del 40% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo en Chile. Solo cerca del 40%. Y cuando uno revisa las cifras en detalle, aparecen datos que nos obligan a ser más exigentes como país. Una parte importante de los contratos registrados corresponde a regularizaciones de puestos ya existentes y no necesariamente a nuevas oportunidades laborales. Y quizás el dato más preocupante es que entre el 56 y el 61% de esos contratos ya han terminado. Esto refleja altos niveles de rotación y baja estabilidad laboral que no podemos ignorar. Por eso hoy el debate no es solo sobre el acceso al empleo. El gran desafío es avanzar hacia trayectorias laborales sostenibles, con empleos de calidad, posibilidades de desarrollo y condiciones que permitan a las personas proyectarse en el tiempo. La inclusión laboral no consiste solo en abrir una puerta de entrada. La verdadera inclusión ocurre cuando las personas pueden permanecer, crecer y sentirse parte de una organización. Cuando observamos la implementación de la ley, los desafíos se vuelven mucho más evidentes. Por ejemplo, según los últimos antecedentes disponibles, solo un 24,8% de las empresas e instituciones cumplen con la cuota legal. Es decir, 3 de cada 4 aún no alcanzan el estándar exigido. Y hay otra cifra que también es relevante. Solo un 36,4% de las empresas reporta su situación. Eso demuestra que todavía tenemos problemas importantes de trazabilidad y seguimiento. Si el Estado no cuenta con información suficiente, resulta mucho más difícil fiscalizar y perfeccionar las políticas públicas. También persisten brechas entre la oferta y la demanda. Nosotros hemos tenido desde la instalación de la nueva administración muchas reuniones, muchos encuentros con naciones, organizaciones de la sociedad civil, con el mundo de la empresa, en donde nos señalan esta problemática. Nosotros tenemos las ofertas, pero no encontramos a quienes puedan hacerse parte de ella o poder cubrir. Y por otro lado, encontramos a personas que sí quieren acceder al trabajo y no pueden acceder a ellos. Claramente hay una brecha importante en el tema de la oferta y la demanda laboral. Muchas empresas señalan muchas dificultades a la hora de encontrar a la persona, como también existen muchas barreras de acceso para ellos. Esto demuestra que el desafío no es solo legal, no es solo a través de la ley, sino que también es un desafío de articularnos. Por eso que también es tan importante participar de estas instancias en donde nos podamos encontrar todos, en donde podamos resolver el sistema completo como algo que tiene que funcionar de manera orgánica y que tiene que funcionar además de una manera colaborativa. Todos tenemos algo que decir respecto a la situación que estamos viviendo hoy día, no solo el Estado, no solo la ley, sino que también en el lugar en donde nosotros estemos en este minuto. Hay desafíos de articulación, como les comentaba, hay desafíos de acompañamiento, de conexión entre quienes buscan el trabajo y quienes necesitan contratar. Por eso es muy importante que podamos fortalecer las herramientas y que manejemos sistemas de selección más inclusivos, generar ajustes razonables que permitan competir en igualdad de oportunidades. Las modificaciones recientes a la ley también abren una oportunidad importante. Se incorporan nuevas exigencias como motores de inclusión, políticas internas, capacitación, protocolos y además se proyecta un aumento gradual del 2%. Sin embargo, hay que ser súper claro, y quiero ser súper clara en eso también, que ese aumento no va a ocurrir en un corto plazo porque la propia ley establece como condición previa que se debe cumplir el 80% de la ley anterior. Y hoy todavía estamos muy lejos de esa cifra. Por eso el foco no puede estar únicamente en aumentar exigencias,
El foco debe estar en lograr que el sistema funcione bien, que el cumplimiento sea efectivo y que las herramientas existentes generen oportunidades laborales sostenibles. También hemos visto tensión al respecto de los mecanismos alternativos de cumplimiento. Es importante que esos instrumentos complementen la contratación directa y no se transformen en una forma de evitar la inclusión real. El desafío es encontrar un equilibrio adecuado que incentive la contratación, pero que también considere alternativas en casos donde existan dificultades objetivas. Y aquí quiero detenerme en algo importante. La inclusión no se construye únicamente desde la ley. La inclusión se construye desde las decisiones concretas que toman las organizaciones, desde la cultura laboral, desde cómo se diseñan los procesos de selección, desde cómo se acompaña a las personas, desde la convicción de que una empresa diversa es una empresa más humana, moderna y sostenible. Por eso el trabajo que realizan organizaciones como Cristo Vive es tan relevante, porque transforman la inclusión en algo concreto, en algo cotidiano. Acompañan, forman, generan redes y abren oportunidades reales para personas que muchas veces han estado históricamente excluidas del mercado laboral. Como gobierno tenemos un compromiso claro con avanzar hacia más y mejor empleo. Lo hemos escuchado, yo creo, todos. Pero esto tiene que ser para todas las personas. Y eso incluye, sin ninguna duda, a las personas con discapacidad. Queremos avanzar en empleos formales, estables. Hemos escuchado a nuestro ministro, a nuestro subsecretario en muchas intervenciones. Pero también queremos fortalecer la fiscalización, mejorar la calidad de la información disponible. Estamos hoy día trabajando incluso en la mejora de nuestras plataformas, para que estas sean más accesibles para todos. Mejorar la calidad de la información, seguir construyendo alianzas entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Porque ya 8 años o 9 años de la ley 21.015, el debate ya no puede ser si las personas con discapacidad son capaces de trabajar o no. Esa discusión yo creo que ya está completamente superada. La verdad y la verdadera pregunta hoy es si nosotros, como sociedad, somos capaces de construir los entornos laborales que permitan que esas capacidades se puedan desarrollar plenamente. Es un desafío que tenemos, todos por delante, para construir un país que sea más inclusivo, más justo y con más oportunidades reales para todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Valeria. Le tenemos un pequeño regalito que son desde la Universidad de la Fundación. Alex, por favor. Y vamos a pedirle al alcalde que pase adelante para que se tome asiento. Yo sé que él me dijo que no quería, pero por lo menos para que sepa que está aquí, que ya llegó. Así que démosle un aplauso. Es parte de los Bienvenido, alcalde. Le vamos a pedir ahora entonces a Hans que desde la sociedad civil nos hable de cuáles son los desafíos, cuál es la mirada. Para los que no saben, Hans es el director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias, que bueno, nos reúne más de 200 organizaciones que trabajamos en diferentes ámbitos de la sociedad. Y que creemos en el trabajo colaborativo, en impulsar políticas públicas, sobre todo en el trabajo colaborativo. Yo creo que ese es el factor importante que nos mueve, que nos impulsa a estar en esa comunidad. Hans, por favor.
Hola, buenos días. Así nos vamos a partir, ¿no? Bueno, con ese ánimo, vamos por calor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Muy bien, yo estoy muy contento hoy día de estar acá. Y es casi imposible no sumarse a todo lo que han dicho los demás, que me ha parecido excelente lo que dijo aquí Claudio, dijo Valeria, Fernando, y tal vez por coincidencia me tocó en el cuarto lugar. Yo les quiero contar cuál es la oportunidad que tenemos, o la que yo veo desde la comunidad de Naciones Solidarias. Me sumo a todos los vocativos para no alargar y les quiero decir que obviamente la principal forma de salir de la pobreza en Chile es tener un empleo. Eso es así. En la última medición de la pobreza, la ACACEL dice que hay 3,7 millones de personas que viven en pobreza en Chile. Esto se hizo en 2024. Y miren lo impresionante, que los que están en extrema pobreza son 1,3 millones de personas, que no les alcanza para comer. Que no les alcanza para comer todos los días. 3 veces la comuna de Huechuraba. Es mucho. Es mucho, y el empleo es realmente una oportunidad para salir de ahí. Y habiendo tanta gente con discapacidad que quiere un empleo, yo lo podría decir que desde la comunidad de Organizaciones Solidarias, que reunimos a 280 organizaciones que trabajan en todos los temas pro el desarrollo social, buscando un Chile más justo, más solidario y más sostenible. El trabajo es un tema que cruza a todo el grupo vulnerable, a las personas con discapacidad, y aquí en los grupos de Cristo Vive, a la gente con adicciones que no encuentran, al mundo de los oficios, de la calle, las personas mayores, los jóvenes. Realmente el empleo es muy, muy importante. Y en Chile no es distinto, como lo han dicho varios, para las personas con discapacidad hay poco acceso, algo así como 53.000 contratos, es muy poco, muy poco, con leyes que nos obligan a cumplir y no avanzamos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que les voy a contar? En mi opinión, no está escrito en piedra, pero ojalá les guste, les haga sentido. 3 oportunidades reales que vemos en el tema de la inclusión, ¿no? Hablando hoy día en el encuentro de la Fundación Cristo Vive. La primera es la oportunidad social, la superación de la pobreza y el avance hacia un país más cohesionado puede ser una ventaja competitiva para Chile en el mundo en que vivimos. Y voy a tomar el ejemplo de un profesor de la Universidad de Oxford que se llama Paul Collier. La buscar, pero síganme este cuento. Que él habló del caso de General Motors cuando dominaba la industria de los autos en Estados Unidos, y Toyota, que no era lo que conocemos hoy día, no tenía cómo competir. Tenía menos capacidad productiva, tenía menos presupuesto, menos marketing, menos capacidad de posicionarse, pero tenía otras cosas. Tenía una fortaleza interna que era su relación con los clientes, con los proveedores, con la comunidad. Tenía una cultura no tan distante entre la gente que ganaba más, los altos ejecutivos, y los que ganaban menos, los que eran menos calificados. Y eso, de alguna manera, fue creando en la compañía una cierta unidad, una cierta sensación de propósito. En la pandemia mucha gente decía, hoy estamos todos en el mismo barco, y la verdad es que no estábamos todos en el mismo barco, estábamos todos en la misma ola, en la misma marea, pero cada uno tiene barcos distintos. Cuando uno siente que la institución está quizás dentro de un mismo barco, acepta muchas cosas que, cuando uno es parte de una organización que estamos en el mismo barco, aceptamos muchas cosas que es difícil aceptar cuando sentimos que es injusto. Y podemos, a pesar de no tener presupuesto, como en el caso de Toyota, superar por lejos a una empresa con más presupuesto, con más capacidad, y aquí estamos hablando del presupuesto de la nación es cada vez más ajustado y no hay plata, y no tiene tanto que ver con la plata, con la cultura de las personas que pueden convertirse en una fortaleza. Las organizaciones no solo son altamente competitivas, las exitosas, sino también las altamente colaborativas. El caso de Toyota nos muestra que no hay un modelo de desarrollo, hay muchos modelos de desarrollo, y puede ser el caso cuando hablamos de la inclusión. Podemos aprovechar las oportunidades que nos da el mundo moderno, pero también el tremendo talento que está hoy día sin aprovecharse en el mundo de la discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente queda afuera? ¿Quién gana cuando dejamos a tanta gente afuera? ¿Podemos desarrollarnos como país? No lo sé. Veo una tremenda oportunidad de diferenciarnos del resto de los vecinos de la comuna. Tal vez Huechuraba se va a convertir en un ejemplo, no lo sabemos, en unos años más, de mostrar su capacidad inclusiva y puede iluminar al resto. Ojalá así sea. Sé que hacen harto en la UMIL,
Entonces veo una oportunidad de tener una cultura distinta con un modelo distinto y hay casos globales de que sí se puede. Una segunda oportunidad, la oportunidad económica. Chile es líder en la transición, en la oportunidad de la transición energética verde. ¿Y qué tiene que ver el tema medioambiental si estamos hablando de inclusión? Bueno, Chile tiene, lo han dicho mucho, no solamente cobre, litio, hidrógeno verde, tiene la mejor radiación solar para las paneles, tiene mucho viento, una costa increíble, va a crear cientos de miles de empleos. Y esos empleos perfectamente pueden ser usados por personas con discapacidad. El análisis de datos puede ser hecho por personas con movilidad reducida desde su casa o personas no videntes que pueden tener una mucho mejor capacidad para interpretar datos, no solo en paneles gráficos, sino en números y en entendimiento. O todo el tema de economía circular y la reutilización con la gente que tiene hiperfoco, puede tener autismo, pueden ser mucho mejores en otras cosas. Hay ventajas superiores en las personas con discapacidad y no las estamos viendo en un momento que la economía de Chile está a punto de un boom en un tema que vamos a ser líderes nacionales, pero también globales. Hay una oportunidad económica. Quizás la podemos aprovechar y distinguirnos de nuestros vecinos. Y por último, la oportunidad ética. En los años 50, ustedes conocen a los estudiantes, vamos a ver. Ayer en una charla decían, cuando uno dice UPA, los estudiantes ya no dicen chalupa porque son muy mayores, ¿cierto? Yo voy a preguntar, ¿cuántos conocen al doctor Fernando Monkever? Levante la mano los que lo han escuchado, al doctor Fernando Monkever. Poquito, yo les voy a contar, pero con más, menos timidez, vi que la van a fijar. El doctor Fernando Monkever es un pediatra que en los años 50 se fue a meter la lengua y dijo, qué raro, aquí los niños se mueren de diarrea y de gripe. En Santiago Centro no, del año 50. Se puso a estudiar el tema como pediatra. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa esto? En ese momento Chile tenía una esperanza de vida de 39 años. Esa era la esperanza de vida, hace 75 años. Y el 20% de los niños, o sea, 200 de cada 1000 niños se morían antes de un año. Ante esa disyuntiva, y aquí cito textual, lo que él dijo, nos enfrentamos a una disyuntiva de esterilizar nuestra acción y buscar culpables. En este caso, oye, esta empresa no cumple, esta, el gobierno, la ley, la organización, buscar culpables, o admitimos que todos somos bastante culpables y que dejamos de hacer algo, las cosas que tenemos que hacer, o porque hemos hecho algo mal. En el caso del doctor Fernando Monge, él dice, elegimos el segundo camino, que era el más largo y el más riesgoso, pero nos permitía buscar soluciones frente a los que teorizaban que la desnutrición es consecuencia de la pobreza. Y la pobreza es consecuencia del subdesarrollo. Nosotros dijimos que no era posible un desarrollo de un país con 2/3 de su población, cuando 2/3 de su población está dañada. Yo veo tremendas similitudes en invertir realmente en inclusión con la oportunidad de incluir a un grupo que está quedando totalmente fuera de la economía. ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo, pero veo la oportunidad. Una oportunidad que a Chile no le trajo solo una ética. Chile, además de ser líder mundial en la erradicación de la desnutrición, no aprovechó el crecimiento económico. El crecimiento económico fue posible porque la gente no se moría a los 39 años. El crecimiento fue posible porque los niños estaban con la alimentación adecuada, estimulados y su cerebro no se había dañado. Fue posible a través de la inversión social el crecimiento económico, no fue al revés. Y eso muchas veces no lo vemos. Por eso quiero que hoy día hagamos una invitación a aprovechar el talento de las personas, que esas personas, si no lo aprovechamos, probablemente nos vamos a enfrentar a lo que nos enfrentamos en octubre del 2019 con bastante claridad, porque si el país le va bien, pero yo estoy afuera del sistema, no soy parte. Y peor, entonces hay que tener muchos bonos y muchos subsidios versus tener una economía llena de personas productivas que son capaces de contribuir al país, como decía aquel decano, y tener su propio plan de vida. En resumen, tenemos una oportunidad social, económica y ética de construir un país distinto. Juntos podemos invertir en aquello que es necesario para que la inclusión sea efectiva. Y esa oportunidad no es solo ética, va a permitirnos crecer como país y llegar mucho más lejos. Tenemos la oportunidad hoy día de comenzar, no mañana. Muchas gracias. Eh, Nos queda una tarea, parece, por esas tres áreas. Vamos a tener que trabajarlas
vamos a tener que conversar de cómo caminamos en esas áreas. Creo que Hans reflejó muy bien el pensamiento que tenemos las organizaciones y dónde están los desafíos. Así que agradezco tus palabras. Vladimir tiene un regalito para ti, que es de parte de la universidad y de la fundación. Muchas gracias. Me voy a permitir contarles qué es lo que hacemos desde el área de inclusión de la fundación antes de partir con el panel de conversación, porque creo que es importante, eh, porque creo que habla un poco de los desafíos, de dónde están las acciones que uno debe ir trabajando en discapacidad. Nosotros llevamos en la Fundación Cristo Vive alrededor de 30 años trabajando en discapacidad. Partimos con un centro diurno que hoy día alberga a 15 hombres y mujeres, que se ha ido transformando en un centro de respiro para las familias, las cuales han ido, como proceso biológico, han ido envejeciendo y necesitan un espacio no solo para salir a trabajar, sino también donde ellos puedan exactamente decir, respirar. Y bueno, hoy día esto funciona en Recoleta, trabaja con discapacidad intelectual, con adultos cuyo promedio de edad debe estar alrededor de los 40 años, 40 a 45 años. Y en el 2021 partimos con el área de inclusión laboral. Hoy día es nuestro segundo proyecto, tenemos uno en camino. Y la verdad es que uno dice, sí, nosotros hoy día hemos atendido a 140 usuarios. Quizás el número no es tan significativo, pero de esos 51 hay, pero perdón, de esos 140, hoy día hay 53 que están trabajando o que han hecho su periodo de inclusión y cuyo promedio en un puesto de trabajo está alrededor de 17 meses, que es mucho más de la media que hoy día tiene en general la ley. Estamos contentos, pero sabemos que no es suficiente. Y también tenemos un taller protegido que hace sublimación, que cuando vayan saliendo les vamos a ir entregando un regalo que ellos hicieron. Y este taller está pensado en usuarios o en participantes que, si bien tienen las habilidades para el trabajo, por la razón que sea, hoy día por salud, porque no tienen las autonomías necesarias, no van a entrar al mundo formal del trabajo. Pero necesitan un espacio que los dignifique y que les dé la oportunidad de hacer y sentirse útiles a su familia. Así que hoy día estamos en eso, estamos promoviendo este taller protegido. Creo que los talleres protegidos y en general quizás la JOY, de algunas otras instituciones, incluir y todos los que están aquí, me van a seguir de que el trabajo protegido es necesario. Es necesario impulsar movimientos para que esta área tenga un potencial, porque que pueden haber muchas personas interesadas en trabajar, probablemente no todas tienen las habilidades para hacer un trabajo formal. Y estos espacios nos abren esa oportunidad y también los dignifican. Así que eso, bueno, eso es lo que hacemos desde Cristo Vive y ahora sí, vamos a hacer nuestra conversatoria. Antes de nuestro conversatorio, creo que es importante para que todos estemos en sintonía y todos manejemos un mismo concepto de discapacidad. Los queremos invitar a ver un video que, que nosotros ocupamos, que para nosotros es la base de las conversaciones que tenemos. Así que desde el área de discapacidad de la Fundación Cristo Vive, los invitamos a reflexionar sobre la discapacidad.
la cual es entendida no solo como la condición propia de la persona, sino como el resultado de las barreras físicas, actitudinales y culturales que impone la sociedad. Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Ley 20.422 en Chile establecen que es la sociedad la que debe adaptarse para garantizar igualdad de derechos y oportunidades. El concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la antigüedad se veía como una carga o castigo. Con el tiempo, el modelo médico la veía como una enfermedad natural. Luego, con el modelo social, como efecto de las barreras. Y actualmente, bajo el enfoque de los derechos humanos, reconoce a la persona como sujeto de derechos y a la vez las barreras sociales que limitan su participación. Aunque se han logrado avances, aún persisten las prácticas excluyentes. La inclusión real depende de acciones de todos para construir una sociedad más justa, accesible y respetuosa. Muchas veces hablamos de inclusión desde las políticas, las cifras o las organizaciones, pero la verdadera inclusión ocurre en las experiencias cotidianas de las personas, en los espacios de trabajo, en las oportunidades reales y en las relaciones humanas que somos capaces de construir. Hoy nos acompañan representantes de distintos ámbitos que cumplen un rol fundamental en este desafío. Para eso invitamos a pasar adelante al doctor Darío Naranjo, psicólogo organizacional, magíster en gestión de personas y desarrollo organizacional, por favor, doctor en educación y sociedad, profesor de planta de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Sebastián y académico especializado en psicología organizacional, inteligencia artificial y futuro del trabajo. ¡Wow! Le pedimos que pase Stephanie Céspedes, coordinadora ejecutiva de la red de empresas inclusivas de SUFOFA, terapeuta ocupacional de profesión, diplomada en el diseño de estrategias para la intervención e inclusión laboral por la Universidad Católica, responsable de coordinar y asegurar la ejecución estratégica de REI, articulando a las empresas para potenciar su impacto en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Cuenta con experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público, privado y la sociedad civil. Fue coordinadora de inclusión laboral de la Fundación Luz, participó en la Jumil de Maipú y consejera en COSOC de la Dirección del Trabajo. Después un aplauso. María José Escudero, la Jo para los que los conocen, es fundadora y directora de Fundación Ronda Chile, organización que desde el 2014 trabaja en inclusión, discapacidad e innovación social. Ha participado en procesos de vinculación al estudio de discapacidad del 2022, en la discusión de las leyes relevantes como la ley de inclusión y la de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Además, ha impulsado programas como de Transformarse, Impulso Femenino y Protagonistas, orientados a personas con discapacidad, cuidadoras y mujeres líderes. Gracias por participar. Y venimos a Benjamín Díaz, psicólogo laboral, representante de OVIL Huechuraba, es diplomado en gestión de personas de las organizaciones de la Pontificia Universidad Católica, está encargado desde el año 2024 de la OVIL de Huechuraba y desde el año 2019 que ingresó a los programas de desarrollo comunitario de la misma comuna. Y quiero invitar a Matías Baldovino. Él es trabajador, se me perdió el nombre. Él es trabajador que ingresó, es uno de nuestros usuarios, que ingresó a un puesto de trabajo en el Parque del Recuerdo a través de la ley de inclusión. Bueno, sí, aló, sí, sí. Como que no puedes- ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, no. Pero no escuchan. Ah, no, sí. ¿Y ahí me escuchan?
Necesitaremos el micrófono. Sí, ya. No tengo, no tengo opción. Eh, es decirles, agradecerles la participación, decirles que estamos súper contentos de poder tener esta conversación. Creemos que todos los que estamos aquí formamos parte de un ecosistema que nos va a ayudar a ver cómo avanzamos. Hans nos hacía alusión a cuáles eran los desafíos, nos planteó tres. La, Valeria también nos planteaba cómo debemos ir avanzando. Eh, la ley ha sido una ley que nos ha dado dolores de cabeza, ha sido dulce y agraz, por decirlo de alguna manera, que yo creo que nos dio la entrada y la posibilidad de visibilizar la discapacidad, eh, pero de repente los cambios normativos nos han complicado la existencia, la poca claridad, que de repente dentro de la misma orgánica o el ecosistema, tenemos diferentes interpretaciones que nos ha llevado muchas veces a enredar la situación. Así que bueno, vamos conversando y quiero partir por Matías. Hoy me perdí ya con el micrófono, perdón. Eh, Quiero comenzar con Matías. A él lo conozco desde el año pasado. Con Matías hemos hecho un recorrido, él derivado, no puedo decir que me lo autorizó, de los programas calle de la Fundación. Eh, Él ha hecho procesos personales y laborales desde el año pasado con nosotros. Hoy no sé, pero a mí me complica el micrófono. No lo pongo. No sé si soy yo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, como que se corta la... Y esa de allá arriba no podemos colocar quizás ahí al centro. Y de que no sé, yo creo que se puede tomar. Sí, puede ser. O sea, lo podemos ir pasando, sí. Sí, yo creo que mejor. ¿Aló? Ahí sí. A ver, soy yo. Bueno, lo que les contaba, Matías viene de los programas Calle de la Fundación, llegó el año pasado a buscar la posibilidad de que lo acompañáramos en este proceso de inclusión. Él participó en nuestros talleres que son previos a la inclusión, de desarrollo de habilidades sociolaborales. Después de la búsqueda de empleo, se nos presentó la oportunidad de que hiciera una práctica laboral en el Parque del Recuerdo, en el cual quedó trabajando. Hoy día lleva 8 meses trabajando, tiene contrato indefinido. Eh, y esa es Matías. Y yo el otro día que hace rato no lo veía, le decía, le cambió la cara. Y yo creo que todos los que de alguna forma hemos hecho algunos procesos de inclusión, vemos esa transformación. Y yo creo que la invitación, y quizás dentro de la conversación, es que miremos eso, miremos a la persona. No nos olvidemos que no es solo cumplir por cumplir, sino que hay una persona detrás y hay una persona que necesita crecer, y no solo por temas de dinero, sino también necesita el desarrollo personal. Porque siempre se nos ha inculcado que el trabajo es una parte importante de nuestra vida, de nuestro desarrollo. Y cuando no la permitimos, claramente nos frustra. Entonces, Mati, la primera pregunta o la conversación la quiero iniciar pensando en qué cambios has visto en ti desde que comenzaste a trabajar. ¿Cuál ha sido tu proceso? Eh, sí, sí, ahí sí. Eh, claro, el proceso, si bien mi proceso en particular parte mucho antes como de la llegada a la fundación, eh, como proceso terapéutico a raíz del diagnóstico del autismo. Eh, y bueno, fue gracias al trabajo terapéutico y el acompañamiento que pude tener en la fundación, el poder porque cuando hay un diagnóstico de autismo, por lo menos en mi experiencia, se me vino un poco el mundo abajo, porque es reencontrarse con una parte que estaba como un poco perdida en uno,
Y, y bueno, creo que sin el acompañamiento, eh, uno está súper perdido. O sea, no, por ejemplo, las habilidades sociales, de poder estar aquí, poder hablar a un público, eh, poder caminar por la calle tranquilo. Quizás son cosas como muy pequeñitas, pero a uno lo abruma mucho y a pesar de que uno ya es adulto, eh, necesita esos acompañamientos, necesita las ayudas técnicas, em, y eso. Creo que si pudiera como caricaturizar los cambios que he vivido, antes yo era un gato mojado. Todos los días con una tragedia, todos los días algo, algo malo siempre. Y el acompañamiento me ayudó a cambiar por completo el prisma con el cual yo miraba la vida, eh, con el cual yo me planteo ahora en el trabajo. Esa mirada como autocompasiva, no solo con uno, también ser compasivo con otros. El, el prisma de la empatía también me cambió mucho. María, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Usted cree que Chile está preparado para las personas diversamente, naturalmente distintas cuando tenemos una mirada de ser, actuar y relacionarnos más en solitario? Cuando la sociedad chilena está acostumbrada a andar como en tribu y que respete lo sereno que podemos ser sin, sin dejarnos pasar a llevar, porque la tranquilidad es la base de un autismo que es de distinta de una sociedad. La sociedad chilena ¿usted cree que está preparada para respetar a los Asperger que autistas? ¿Usted como que usted dice que está diagnosticado? Eh, no. Claro. Creo que, bueno, y quisiera también comentarlo más adelante, creo que hay muchas ganas, hay mucha voluntad de querer hacer las cosas, estos espacios, pero algo pasa que no termina permeando, por ejemplo, al trabajo, que no termina permeando, que no termina tomando como un cuerpo, como una formalidad. Hablando así como que la cultura, nuestra cultura esté preparada, no. Hay, como digo, mucha gana, mucha voluntad individual, pero no termina por materializarse. Sí. Y pensando en y pensando en esto, en que en general la sociedad no está preparada, ¿tú crees, o desde tu mirada, desde hoy día que estás en una empresa y que ingresaste por institución, pero antes también habías hecho un proceso que no era por ley, eh, ¿tú crees cuáles son los desafíos que desde tu mirada las empresas deberían hoy día enfrentar? Bueno, en la línea de la respuesta, falta eso, la capacitación, por ejemplo, como el peso técnico de lo que se está hablando aquí. Social. Eh, que las empresas no vean que el cumplimiento, que no es eso, que no sean reactivas frente a como, viene alguien que quiere postular, ya, creemos la vacante, creemos el puesto, sino que el puesto esté, existan ahí, la oferta esté constantemente. em, sí, eso por una parte que siento que el mundo privado, el mundo laboral es muy reactivo frente como a la discapacidad más que ser como proactivo. Y lo otro es eso, que hay muchas ganas, ¿no? Se habla mucho de discapacidad, de inclusión laboral, pero no lo veo tan bonito en el trabajo.
En el trabajo se quedan como comentarios muy por encima. eh, ya llegó, por ejemplo, alguien en alguna situación de discapacidad y ya, ¿qué hacemos? Ya, pongámoslo a barrer. Ya, ¿qué barra? Exactamente. No hay como un espacio para que esa persona desarrolle competencias, se desarrolle espiritualmente, crezca como persona en el trabajo. Porque, como decían por ahí, las capacidades están. Y cuando el escenario es equitativo, me puede salir hasta mejor. Y porque el escenario no es equitativo, nadie se termina por dar cuenta. Y nosotros nos frustramos mucho. Y uno se da cuenta cuando te tratan de manera como el de inclusión, el agua de inclusión. Desafortunadamente me ha tocado escuchar ese comentario. Para mí, en el agua de inclusión. Sí, soy la agua de inclusión. Pero soy algo más que solo eso. Hay una historia, hay un trabajo detrás, hay una persona. Y, y como que falta que se termine de hacer ese clic. Bueno, no sé si nos queda algo más por decir, pero yo sé que el otro día lo conversamos, yo te pregunté cuáles eran tus sueños, me dijo que que lo iba a elaborar. Lo estoy pensando solo en el ámbito laboral, no te voy a pedir nada más. Pero cuéntame, ¿cómo es quizás en un mediano plazo? Me encantaría ser gestor de inclusión. Creo que falta como el recurso en primera persona, en mi experiencia, en esos espacios. Por ejemplo, en mi trabajo actual me encantaría poder participar en el área de inclusión, porque, claro, de repente da un poco de lata que venga alguien X y me venga a hablar de autismo. No sé, creo que sería mucho mejor, esa es como una meta, poder participar en los espacios de inclusión y yo estar, yo ahí conectar y ser operador. Señora Carmen, disculpe, yo vengo de una herencia de mi padre con autismo y todavía no puedo tener una hora médica en un consultorio X para lograr el diagnóstico. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántos Matías más nos van a abrir las puertas con el diagnóstico? Ya que en un consultorio muchos no están haciendo la atención correspondiente. Ahora todos quieren ser autistas. La historia marca. ¿Entiendes? Mira, hoy no tengo la respuesta. En general, yo espero que haya muchos Matías. Un presento no físico, ¿ya? Sin diagnóstico. Ahora, yo creo que, y coincido contigo, que hay mucha gente que hoy día está de moda ser autista. O sea, uno dice, oh, no entiendo tal cosa, puedo ser autista. Ahora, yo creo que hay que hacer los procesos. Si quieres, después conversamos y podemos ver cómo te podemos apoyar en esa parte. Súper llenos a eso. Siguiendo con nuestra conversación, y después de escuchar a Matías, quiero preguntarle a Ronda, a la María José, a la Jo, que yo le digo, es cómo vemos desde las fundaciones o desde la sociedad civil el trabajo que hay que hacer. Creemos que hay una brecha importante, claramente. Matías nos plantea en esto. Pero cómo ven las empresas a las personas con discapacidad, que no solo sea la cuota. ¿Cómo avanzamos en eso? A ver si tú tienes mejor. Vamos a robar. Ahí sí, ahí se escucha, sí. Muy buenos días a todos y todas. Estoy feliz de estar acá porque amo a Cristo vive, además cristiana, y me encanta decir que Cristo vive. Así que me fascina. Me encanta conocerlo, alcalde. Yo no lo conocía, fans en redes. No lo conozco por su trabajo, no sé si estoy yendo mal la pega, pero me encanta que sea auténtico y
creo que nos faltan más líderes como ustedes en esa cercanía a la gente. Creo que muchas veces estamos en espacios de poder, de liderazgo, y los vivimos de una realidad que no es cercana y que no ve al otro. Yo creo que esa es la mayor enseñanza que nos deja Jesús, de hecho. Pero además me encantaría tomarme de lo que dijo el decano de la historia de Nehemías. Yo creo que ahí está la respuesta. Él planteaba de que todos construíamos la sociedad, pero la historia de Nehemías también tiene otras particularidades, donde habla que cuando la gente construía estas murallas, que era el lugar que protegía Jerusalén, todos se burlaban porque tenían las murallas caídas. Pero no se mencionó algo que es clave de lo que nos pasa como sociedad. Mientras ellos construían las murallas, mucha gente iba a molestarlos. Les ponían piedras de tope, los querían sacar del foco. Y yo creo que todas las personas con discapacidad en Chile enfrentan esas barreras. Enfrentan que no les permiten llegar a ese puesto de trabajo porque nos olvidamos que hay barreras estructurales mucho más profundas. Hoy día, más del 50% de las personas con discapacidad ni siquiera han terminado enseñanza media. Por lo tanto, cuando hablamos de cuotas de inclusión y pensamos que hay que aumentar el guarismo a un 3, a un 4%, que estamos bajo de la OCDE, eso es falso. En Chile no necesitamos aumentar el guarismo, por eso trabajamos tan de la mano con la Calú, con Claudio, con Felipe, con todo el equipo de Cristo Vive, porque hemos trabajado en una campaña que se llama Más allá del 2% en estos últimos 2 periodos de donaciones, de los periodos de cumplimiento de las empresas, para demostrar que no vamos a llegar a un 2% si no ponemos foco en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Formar a las personas con discapacidad. Hoy día, que una mamá pueda conseguir que su hijo o hija pueda entrar al colegio es una lotería. ¿Por qué? Porque no están adaptados con accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque los pies no funcionan como debiesen funcionar y los colegios particulares les cobran hasta incluso un arancel más para tener un profesional que los apoye. Eso no es justo. No es justo, porque cuando las empresas quieren contratar, dicen, pero yo no puedo inventar un cargo. Nosotros trabajamos con muchas empresas grandes, no voy a nombrarlas para no hacer publicidad, si no son aliados de la carne. Pero estas empresas quieren contratar a alguien profesional y no pueden. ¿Y qué tendrían que hacer? ¿Inventar un cargo? Entonces, hoy día yo creo que a lo que preguntas, Calvo, hay que cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo para romper las barreras estructurales, como en educación, como en equidad de género? El 65% de las personas con discapacidad contratadas son hombres con discapacidad y el 35% mujeres con discapacidad, pero según la NDIDE son más mujeres con discapacidad que hombres. Pero también las cifras nos dicen que las mujeres con discapacidad están ganando menos que los hombres con discapacidad. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es incluir? Y como bien decías tú, Matías, que es un orgullo escuchar, o sea, eres una activista, pero de todo y lomo. Creo que, y como decía nuestra amiga acá en el cuestionamiento, en sus reflexiones, creo que hay un problema de que seguimos viendo a las personas con discapacidad como sujetos de caridad y lástima. Y las personas con discapacidad en su entorno más cercano todavía creen que tienen que hacernos un favor o que ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos y sobreesforzarse. Creo que la respuesta, y tú ya lo gozaste, lo dijo Valeria, es la transformación cultural. Nelson Mandela dice que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, y si es que no nos transformamos desde entender que todos somos personas. A mí me encantó que el alcalde se quedó atrás. ¿Cuántos alcaldes y alcaldesas hemos visto que pasan aquí, nos avasallan, entran, se sientan todas las cámaras, se cortó lo que estaba diciendo el otro, la otra? Esto es respeto, es humanidad. Y finalmente la inclusión no va a suceder si es que no nos vemos como lo que somos, personas, en igualdad de oportunidades, de condiciones, pero también de deberes. Y eso es algo que es lo que nos moviliza desde Ronda también. Porque con las cosas sí hablamos de Cristo vive. Eso abarca toda una sociedad. No tenemos experiencia en inclusión laboral. Pero oye, el micrófono te tiene mal, me tiene mal. Voy a volver a entrar porque con esto somos más amigos. ¿Aló? Ahí está.
hoy día, ¿cómo hacemos? Nosotros decíamos, hoy día tenemos un promedio de permanencia laboral de 17 meses, que nosotros creemos que es un muy buen promedio. Pero ¿cómo hacemos que en general las, eh, las permanencias laborales sean eso, permanencias? Que no solo las empresas se acuerden que cuando tienen que empezar a hacer los cálculos y les empieza a doler el bolsillo, por decirlo de alguna manera, estén donando, o sea, tengan que salir a crear este cargo que en algún momento que estábamos hablando. ¿Cómo hacemos que esto vaya avanzando, que efectivamente las permanencias laborales sea porque es un trabajador y ese trabajador aporta a la empresa, no solo por cumplir la cuota? ¿Cómo avanzamos en eso? Yo voy a decir algo que va a ser políticamente completamente incorrecto. Y yo creo que quizás pueden ganar tomates, pero no es mi rol caer en la piel. Tenemos un problema que se llama show televisivo Teletón. No el Instituto de Rehabilitación, que hace una pega extraordinaria, que es de mejor nivel de Latinoamérica, y que todos esos profesionales dan la vida por sus personas con discapacidad que van. Pero el show televisivo nos hace un daño muy profundo, porque perpetúa un estigma. Que perpetúa el estigma que las personas con discapacidad hay que asistenciarlas, donde nos conmovemos con las historias y nos sensibilizamos para ir y dar. Y todo acá, el chileno que reside en Chile va al banco, se saca la foto con el Teletonín y se sube con el depósito, pero el lunes ocupa el ascensor del metro que es de persona con discapacidad y la deja fuera. El mismo lunes va y le niega la posibilidad a esa persona de ser jefe o de darle la posibilidad de ser incluida. Entonces, es como un contrasentido. Nos hace un flaco favor seguir perpetuando esto. De hecho, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile suscribió el año 2006, el año 2008, la Convención del 2006, establece que está prohibido el show televisivo y todo lo que traiga asistencialismo y caridad, pero Chile lo perpetúa. Y a mí eso me duele, porque de hecho no puedo ver la televisión. Sé que tiene un propósito precioso. Hoy día no tenemos una rehabilitación gratuita que debiese ser provista del Estado. Pero no podemos hacer que dependa del bolsillo de las personas y menos que usemos a esas familias que yo sé que van porque aman la Teletón. Pero es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque seguimos viendo que son inferiores. Yo hoy día, yo puedo decir que una de las personas más cultas que he estado en mi vida es una persona con discapacidad, Carlos Kaiser. Es un experto en riesgo, somos muy amigos. Para mí, una de las personas más cultas que he conocido en toda mi existencia. Entonces, como que cuesta provocar una transformación si una vez al año seguimos poniéndolas allá abajo. Hoy día, el desafío, y como bien lo dijo Hans, hay una pobreza multidimensional que nos afecta desde las bases. Si ustedes ven la NDIDE, el mayor porcentaje de personas con discapacidad está asociado a líneas de pobreza. ¿Para qué decir de las mujeres cuidadoras? Y digo mujeres porque más del 90% son mujeres. Hoy día tenemos un desafío de salir de la pobreza y de la pobreza mental. Y en ese espíritu, y para cerrar esta intervención, Calú, yo creo que hoy día necesitamos que se exija la intermediación laboral, que en algo contribuye este proceso, que se evalúa el puesto de trabajo, que mi amigo aquí lo debe saber muy bien, y que se capacita, se concientiza el entorno, finalmente nos puede asegurar en algo que esto avance. Pero como muy bien lo dijiste, Matías, este es un tema de cultural, de capacitar, de formar para que salgamos de los maquillajes. Tanto que se habla del gender washing, del lavado de imagen de género, también hay una inclusión que busca lavar imagen, pero que no es real. No podemos seguir viendo que esa persona con discapacidad nunca va a llegar a ser jefe, nunca va a ser llegar gerente. Pero también, y con esto cierro, también tenemos que entender que tenemos que sacarlas del pedestal, porque tampoco son superhéroes o heroínas por trabajar o ser mamá o ser papá. Son personas. Y cuando hay organizaciones, no las voy a pegar aquí, vamos a quedar callados, pero hay varias fundaciones que dicen, contrata a alguien con discapacidad que va a cambiar el ambiente laboral. Mentira. Podría ser que esa persona con discapacidad te robe, te asalte, sea mentiroso, manipulador, manipuladora. Son personas. Y cuando quitemos ese velo del heroísmo o de la lástima, ahí recién
vamos a hablar de inclusión y ojalá que dejemos de hablar de inclusión, ojalá que no exista más Cristo Vive ni Ronda porque todavía estamos porque hay un problema. Gracias. ¿Quieres intervenir? Se lo pases a Oye, Juan, va a estar con la media presión con su esposa de frente, de verdad, estamos también. No, nosotros creemos, o sea, desde las organizaciones, de la sociedad civil, que hay coordinaciones dentro de este ecosistema que son valiosísimas. Las OMIL son oficinas de intermediación laboral. Y estas oficinas lo que hacen es vincular, para los que no sepan, a las empresas con los vecinos y vecinas de cada una de las comunas. Huechuraba es un lugar que tiene muchas empresas. De hecho, uno podría decir, oh, es maravilloso. Aquí estamos. Pero no siempre es tan fácil, y no siempre es tan fácil vincular. Y no es fácil vincular no solo porque las empresas no estén dispuestas, sino que, como decía la Jo y como lo hemos dicho, hay brechas que son importantes. O sea, en educación es un tema, es un gran tema, en cómo avanzamos en la educación de las personas con discapacidad. Porque la intención puede estar, podemos tener, pero hoy día un grupo importante de personas con discapacidad accede a puestos básicos y con todo el respeto que me merecen, o sea, no, pero hay un grupo y hay una demanda de profesionales que hoy día no estamos pudiendo satisfacer en esas áreas. Ser amigo de alguien para lograr un buen Cristo Vive, disculpe, porque yo ingresé hace 15 años Sí, atrás. puede ser mi amiga, lo podemos conversar después, ¿te parece? Ser su amiga para conseguir una capacitación. Lo vamos conversando. Prometo que lo conversamos en esa idea. Visto todo lo que estábamos diciendo, ¿cuál ven ustedes o desde la UMIL, cuáles son las barreras para lograr efectivamente la intermediación? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo hacemos este vínculo, esta intermediación entre las empresas y las personas con discapacidad? Bueno, primero saludarlos a todos, a todas, darles la bienvenida y agradecer por la asistencia del espacio. Veo este salón lleno y me emociona mucho. Bueno, nosotros, como bien tú dices, Carmen Luz, trabajamos desde OMIL en ser el puente entre el vecino, la vecina que nos visita en nuestras oficinas, con las compañías, los empresarios de la comuna. Y efectivamente, Huechuraba, desde el exterior, impresiona como una comuna que reúne muchas características positivas, muchos factores facilitadores de este puente que nosotros articulamos. Sin embargo, yo te señalaría que gran parte de las dificultades y de las barreras tienen que ver con esta cultura, como todos hemos mencionado y coincido ahí, con una cultura un poquito compasiva, tendiente muchas veces a mirar como caridad el poder aperturar una vacante laboral para una persona que efectivamente es talentosa, tiene competencias, hay virtudes y herramientas muy destacables en una serie de usuarios y de vecinos con los que converso día a día. Y por otra parte te diría que también, acá con los colegas psicólogos a lo mejor hablamos el mismo lenguaje en relación a los procesos de selección. Yo como psicólogo me enfrento mucho a la discusión de cómo adaptamos muchas veces estos procesos de selección, los ajustamos, eh, terminamos de pensar que la discapacidad solo responde a una condición orgánica y entendemos, como decían en el video de Cristo Vive, que la discapacidad se remonta a una construcción social, tiene que ver en gran medida con nosotros también nos ajustamos a ellos y nos disponemos y flexibilizamos mucho de nuestros criterios. Entonces, en ese sentido, yo te diría que de las principales barreras y cómo lo articulamos es permeándolo, insistiendo, tocando las puertas una y otra vez en el sentido de ofrecer capacitación, ofrecer sensibilización. Esta evaluación del puesto de trabajo también tiene que ser una evaluación realista. Como decía María José recién, la dimensión formativa es una exigencia que constantemente nosotros vemos en las compañías. Y lamentablemente tenemos que transmitir que hay personas muy talentosas que no necesariamente han terminado su educación formal. O, por contraparte, tenemos personas que son universitarias y a lo mejor no tienen la capacidad de trasladarse hacia el lugar de trabajo. Por tanto, desde esa lógica nosotros pensamos en los ajustes, en esta conversación que nos propone la ley de los ajustes razonables, y hemos logrado generar éxito.
humildemente lo transmitimos. Desde Amigo Churaba hemos logrado más de 35 inserciones laborales en los últimos 12 meses, entre toda nuestra gestión con terapeutas ocupacionales, con los ejecutivos que se vinculan con empresas. Bueno, el día de ayer también, y aprovecho de saludar a la Oficina de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que mis colegas acá del equipo, se entregaron ayudas técnicas también a la Escuela Especial de la Comuna, impresas con nuestra impresora 3D a nivel municipal. Eso es un tremendo aporte, la adjudicación de programas tan importantes como el programa de tránsito a la vida independiente, que permite continuar acompañando y apoyando a nuestros vecinos. Y por otra parte también en todo lo que dice en relación con el seguimiento que nosotros hacemos hacia las empresas también. ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus temores? ¿Cuáles son esos prejuicios o sesgos que se evidencian cada vez más en la práctica diaria del quehacer del funcionario o la funcionaria? Muchas gracias. Desde la experiencia que hacen ustedes con vincularse con las empresas, ¿cuáles creen que son o que requieren las empresas en esta como darle un empujoncito, por decirlo de alguna manera, a, eh, a contratar personas? Que no, insisto, que no solo sea que tengan que cumplir porque son empresas que tienen más de 100 trabajadores. ¿Cómo impulsamos también a las empresas más chicas? Que no solo sea por el cumplimiento de la ley, sino que, oye, no es que tengamos angelitos adentro, no es que nos cambie la cultura, no es que nos volvamos todos buenos, pero cómo creemos que la diversidad, cómo avanzamos desde esas líneas, cómo nuestras políticas al interior de las empresas conversan con lo que pasa en la cotidianidad. O sea, no solo las personas las personas con discapacidad, las personas mayores no, tercera, no, ya no sé cuántas edades, pero las personas mayores, las mujeres, esas brechas no necesariamente tienen que ser a través de un cumplimiento por una ley. Sí, yo creo que ahí vuelvo al tema de la gestión del talento, la gestión de la cultura organizacional. Creo que ahí el colega también lo puede reforzar posteriormente. En definitiva, tenemos que lograr permear desde las más altas esferas de una compañía y compañías pequeñas, empresas que no son nacionales, digamos, que son empresas locales, en que en la persona con discapacidad efectivamente hay talento, eh, hay virtudes y como decían también en los vocativos iniciales, efectivamente la diversidad también promueve cierto compromiso en las organizaciones, promueve una adhesión y la imagen de la empresa también mejora. Entonces hay múltiples beneficios que hay que lograr transmitir a la gerencia, a la jefatura, a quienes lideran equipos también, entendiendo que gran parte de la inclusión se juega en el día a día, en la interacción diaria. Por tanto, el respeto hacia un compañero que mantiene algún tipo de diagnóstico o está atravesando por una condición que hoy día lo sitúa como una persona con discapacidad, teniendo que esto también es dinámico. Y por otra parte, volviendo un poquito al proceso de selección, enfatizo en eso porque me he dado cuenta muchas veces de que las compañías esperan que la persona se ajuste. Y es muy poca la flexibilidad o la apertura que existe a yo ajustarme. Y en esa lógica, en el fondo, es que trabajamos día a día intentando que las empresas comprendan esto, la sensibilización, y que al final sea una convicción interna de la jefatura. Por ejemplo, me encanta el ejemplo de Matías en Parque del Recuerdo, que lo conversábamos al inicio. Es una de las compañías destacadas dentro de la comuna y yo creo que en la red de inclusión laboral, que está muy por sobre el promedio de las compañías, de las empresas, con sus prácticas, con sus buenas prácticas, y eso cuando un trabajador nos transmite quizás el orgullo que siente por estar ahí, pucha, para nosotros también es súper enriquecedor porque advertimos el desarrollo personal y profesional que han generado, así que por ahí. Muchas gracias. Hemos aprendido a las empresas. Hemos hablado harto de las empresas. Stephanie, si nos podrías contar un poco qué es RAIN, partiendo para poder situarnos, y desde ahí preguntarte cuáles son los desafíos para las empresas, desde cómo han ido levantando ustedes esa mirada. Gracias primero por estar acá. Desde la red de empresas inclusivas, quienes no conocen, es una red compuesta por muchas empresas, grandes empresas de nuestro país, que está acompañada por SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril. Estas empresas, desde antes de la ley de inclusión, desde el año 2015, se reúnen en busca de fortalecer y desarrollar estrategias para la inclusión laboral responsable de personas con discapacidad.
no voy a promocionar a nuestras empresas socias, pero es importante que ustedes entiendan el rol que nosotros buscamos en articularnos con las UMI, con las fundaciones, con los grupos de personas con discapacidad y que las empresas tengan buenas prácticas, que tengan altos estándares. Es decir, nosotros todo esto lo hacemos con el foco de movilizar por el aporte país. O sea, nosotros también con este alineamiento de SOFOFA, ¿cierto? Buscamos el crecimiento de nuestro país, un Chile próspero y sostenible, y eso lo vamos a hacer favoreciendo la empleabilidad de todas las personas. Y respondiendo a lo segundo, para quienes no nos conocían, los desafíos, hablamos harto de los desafíos, y aquí también les quiero plantear esto porque nos hemos dado cuenta que estamos todavía en esta identificación de brechas, ¿cierto? Lo que nos cuesta, que yo creo que aquí todos lo han mencionado bastante bien, pero también de las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Hacia dónde podemos apuntar? ¿Cuáles soluciones podemos construir en conjunto? Y eso está muy alineado, o sea, estos espacios de articulación, falta intersectorialidad, espacios donde tomemos decisiones tanto las entidades públicas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, ¿cierto? Siempre se responsabiliza como el sector privado es el responsable de la inclusión laboral, pero cómo existen también políticas públicas que conversen, que acompañen, organizaciones que tengan el acompañamiento técnico. Acá los expertos técnicos son las compañeras que están acá, las fundaciones, ¿cierto? Entonces, cuando falta esa conversación, efectivamente no estamos logrando una inclusión laboral que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Junto también con esta falta de articulación, tenemos otros desafíos estructurales, ¿cierto? Como la certificación de la discapacidad, que es lo que mencionaban acá, ¿cierto? Tenemos una alta demanda de certificación y registro nacional, ¿cierto? De discapacidad, tenemos falta de profesionales capacitados en el IVADEC, entonces es un gran desafío tanto para las organizaciones como para el sector privado. Y por último, y con esto quiero cerrar con los desafíos, tiene que ver con el desarrollo de la cultura inclusiva, que acá también volvemos, ¿cierto? También a lo que comentaba Matías. No solo lo que hace la empresa, ¿cierto? Con una cultura organizacional, sino todas las personas que están acá en su día a día, que es lo que comentaba María José, apuestan por ser una sociedad más inclusiva. Desde no caminar con la huella táctil cuando hay una persona con discapacidad visual, desde no usar el ascensor cuando podemos usar la escalera mecánica, o sea, todos construimos y todos tenemos ese rol. Y yo creo que también nosotros nos encargamos de que las empresas sean conscientes, de que tengan buenas prácticas, pero acá también les quiero dar la invitación y el desafío a cómo lo hacemos en conjunto. Entonces, con eso... No, súper, porque la pregunta siguiente era ¿qué desafíos? Iba a seguir con los desafíos, pero tiene que ver mucho con qué desafíos podemos ir abordando tanto la sociedad civil en compañía de las empresas. Porque claro, uno podría decir, mira, las empresas tienen, no todas tienen la intención, solo cumplen, no sé qué, no podemos quedar en la queja, no podemos quedar en el no cumplir desde el otro lado y decir, mira, nosotros estamos todos los días bregando, peleando para que nos incluyan alguna persona. No podemos quedar en esa línea. Pero yo creo que hay que atravesar eso y ver cómo tendemos puentes entre todas las, y sigo insistiendo en el ecosistema que trabaja por la inclusión. ¿Cómo vamos avanzando en eso? ¿Cómo ven? Yo creo que se agrupen empresas es súper importante porque tienen una voz, tienen una mirada que va siendo común. Pero ¿cómo vamos rompiendo o cómo vamos rompiendo estas barreras, eso de mirarnos con cierta desconfianza? No sé, hoy día podemos hacer muchas cosas, pero ¿cómo avanzamos? Empresas y sociedad civil, los municipios en esta línea. Sí, qué buena la pregunta, Carmen, porque justamente nosotros estamos trabajando en una iniciativa que se llama Empresas Abiertas, que busca trabajar la confianza empresarial, que no es lo mismo quizás el abrir las puertas solamente y que la persona haga un recorrido por la empresa, ¿cierto? Sino que busca generar puentes, es un punto de encuentro. Y nosotros el año pasado hicimos Empresas Abiertas por la Inclusión, donde buscamos eso, que la empresa, ¿cierto? De la zona, los vecinos conozcan qué es lo que hacen, se generen diálogos, escuchemos a las personas y sus necesidades. Entonces creemos que son instancias donde las personas participen, que las personas con discapacidad estén en un panel de conversación, participen activamente. Creemos que son los espacios que tenemos que generar para salir de esas brechas, de esos desafíos, porque si solo agrupamos a las empresas y no conversamos con los otros sectores es bien complejo. Entonces nuestra misión ha sido generar estos puntos de encuentro y también con la educación, que ahí también es un tema súper importante. O sea, hoy día nos estamos dando cuenta
que la inteligencia artificial, ¿cierto? Si bien nosotros apostamos a hazlo con IA, ¿cierto? Acompañamos, cómo nosotros nos adaptamos al cambio cultural también, ¿cierto? Entendiendo que la población está envejeciendo, cómo vamos a proyectar el futuro de trabajo. Las personas con discapacidad hoy en día se están formando en oportunidades que efectivamente van a ser sostenibles o siguen en el fondo generando una capacitación, estudiando algo que no tiene una proyección laboral. Y ahí está, de nuevo, trabajar también con la educación. Hasta aquí las universidades, los centros de formación técnica son fundamentales. Cómo nosotros también reorientamos y acompañamos a las personas, como decía Benjamín, también destacando su fortaleza. Entonces tenemos hartas iniciativas y hartos proyectos que queremos hacer en conjunto, y uno de esos es Empresas Abiertas por la Inclusión, que es como algo así muy conciso que te puedo comentar. Súper, muchas gracias. Ya sabemos, Empresas Abiertas, vamos a estar atentos. Y para finalizar, y no menos importante, yo creo que es vital, hemos hablado de educación. eh, Nosotros creemos, y en lo personal, que las universidades tienen un rol vital en cómo nos relacionamos con la discapacidad y con otros temas, no solo con la discapacidad. Yo, y siempre lo digo, yo estudié hace hartos años atrás y la verdad es que estábamos lejos, pese a hacer una carrera social, a tomar temas de discapacidad o algunos otros, siempre a las niñeces. Y nos quedamos en eso, es como si la población no fuera a envejecer o algo. Eh, ¿Cómo la academia hoy día va avanzando en esos temas? ¿Cómo va planteándose esos desafíos? Y yo sé que le tiene otra pregunta, profe, pero, pero yo creo que es importante ver cómo vamos con esas líneas, porque hoy día, por ejemplo, la carrera de psicología son las personas que van a hacer los procedimientos, que van a hacer las políticas, que van a estar en gestión de personas o recursos humanos, como lo queramos llamar. Ellos van a incidir en esto. ¿Cómo nos preparamos para ese desafío desde las universidades? Hola, bueno, primero agradecer por este espacio de conversación que nos permite básicamente entender la inclusión laboral de las diversidades funcionales, no solo como algo organizacional, sino que también como un desafío social y político, ¿cierto? Bueno, como ya se ha dicho casi todo, voy a tratar de dar una visión más psicológica. Bueno, lo que tú planteas no es un hecho aislado, ¿cierto? Es un hecho que tenemos que revisarlo como una interacción o una alianza que se provoca entre la universidad o la academia, las organizaciones sociales y las empresas también, y también en la parte pública, ¿no? Antes de referirme a eso, me gustaría dar una mirada psicológica, como les decía, que tenemos que entender ante todo esto que las organizaciones y el trabajo son un producto social. Por lo tanto, son personas haciendo cosas con personas. El trabajo no es solamente, como comentaba el compañero, tener un trabajo o tener una remuneración, sino que nos transmite o nos entrega identidad. Por lo tanto, en estos casos, la no integración de las personas es un factor clave de comprender. ¿Por qué? Porque nos genera no tener identidad, nos genera aislamiento social y nos genera problemas psicológicos también, ¿no? Entonces, a veces reducimos esto a un trabajo y un salario, ¿cierto? Creo que observemos desde ahí inicialmente todo esto como un problema profundamente humano. El trabajo es profundamente humano, ¿no? Que a veces nos olvidamos de eso, lo vemos como algo mucho más técnico. Volviendo a lo que estábamos hablando, yo creo que existen varios factores que tienen que convivir desde esta visión de que tenemos como academia y como universidad. ¿De qué forma principalmente? Sacándonos quizás los estigmas y dejando de pensar las organizaciones sociales, la academia y la empresa, de solamente poner a competir nuestras propias formas de hacer las cosas, sino que básicamente tener horizonte y tener propuestas comunes, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que lo que deberíamos hacer es trabajar de cierta forma no aislado, sino en un ecosistema como tú mencionabas, y ese ecosistema principalmente debe apuntar eh, a tener valores comunes, principios comunes, una visión en común, y además que perdure en el tiempo, porque no sirve hacer acciones aisladas. Bueno, pensándolo de esa forma, podemos ver que cada uno de los actores, como la academia, ¿cierto? Como las organizaciones sociales, como la empresa, tienen diferentes formas de aportar que deberían confluir. En el caso de las organizaciones sociales, creo que es súper relevante y no deberíamos dejar de observar
el trabajo que realizan en territorio, el entendimiento de las trayectorias de las personas, y por otra parte también el entendimiento de las barreras reales. Y esto nos hace reflexionar acerca de, pareciera ser que la inclusión no son las políticas, sino que pareciera ser que la inclusión son los problemas reales de las personas, ¿cierto? Las políticas son un producto de lo que levanta la organización social, y hay que mirarlo de esa forma. La academia pues, tiene una complejidad bastante importante, pero podría resumirla como en 3 grandes puntos, ¿cierto? Tenemos un desafío del desconocimiento, que no es menor, que es entender que básicamente la inclusión no es un favor, que la inclusión no es buena voluntad, sino que básicamente es un problema, es una problemática que tiene factores éticos, que tiene factores sociales y que por último tiene factores organizacionales, ¿cierto? Con otro punto probablemente de la academia es la formación, que acá en la universidad, no, como nuestro eslogan es formar buenas personas, ¿cierto? Y la formación lo que nosotros intentamos siempre es tratar de evitar los sesgos, prejuicios que se tienen ante estas cosas y formar personas que sean capaces de diseñar eh, programas con la técnica adecuada, pero también con una ética adecuada. Y para no seguir como tan redundante con la academia, yo podría plantear como un último punto que debería ser la evaluación o la evidencia. Y por decirlo fácil, para no complicarlo, la evidencia principalmente nos permite decir qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en esta implementación de la inclusión laboral. ¿Y para qué nos sirve eso? Para tomar mejores decisiones. Y si vamos un poco más allá, nos sirve para desarrollar programas sociales, nos sirve para principalmente, incluso podríamos decir, siendo grandilocuente, insumos para políticas públicas, ¿cierto? ¿Ya? Es por el lado académico y por el lado organizacional, yo creo que ahí es donde se ven las cosas. Se ven básicamente si la inclusión es solo una intención o si la inclusión es real. Y esto no es, compañero de puntos, Benjamín, no es solo contratar a una persona, sino es entregarle los espacios, las herramientas y las condiciones para que a partir de su diversidad funcional pueda trabajar de forma óptima. Y esto implica que los líderes comprenden que estén sensibilizados, implica que los grupos y los equipos sepan trabajar con diversidad, y implica principalmente que el trabajo te presente una oportunidad de desarrollo humano y te presente una oportunidad de mirar un horizonte de un desarrollo vital. Eso no nos damos cuenta normalmente, ¿cierto? Y de ahí, si nosotros nos ponemos a observar esto, podríamos ver que hay algunas acciones que podríamos hacer muy concretas, ¿cierto? Que sería inicialmente, como lo vimos, conversamos antes, es no trabajar aislados, sino que trabajar en conjunto todos estos actores. Por otro lado, y a veces se habla poco, es pasar de la buena intención a la medición. ¿Y de qué forma? Básicamente, entendiendo que básicamente la inclusión no es solo una declaración, sino que también tienen que ser observados, ¿cierto? También se demuestra, no solo por decirlo de cierta forma, no solo una intención, sino que también tiene que ser demostrable que es inclusión. Y esto no me estoy yendo a los indicadores productivos, me estoy yendo a indicadores de satisfacción, de sentirse integrado, de sentirse desarrollándose en una organización y de sentir que tienes las condiciones mínimas o al menos suficientes para poder realizar tu trabajo desde, como planteaba, esta diversidad funcional, ¿cierto? Y como último punto y no menos relevante, yo creo, es básicamente comprender que una de las acciones que tenemos que tomar o que tenemos que tener en cuenta es no solo nosotros hablar por las personas, sino que las personas hablen por ellas. No, es súper sencillo hacer una carta de la academia o de distintos puntos, acciones o políticas para las personas sin considerar, ¿cierto? Entregando un producto. Me parece que no se puede hacer políticas ni acciones de inclusión sin incluir a las personas que vivencian el proceso, ¿cierto? Por ahí me parece que van las acciones. Y por último, para terminar, nos quedan algunos desafíos, ¿cierto? Y esos desafíos son principalmente, y desde mi criterio, pasar desde una buena intención a la inclusión como una buena intención a la inclusión como un desafío social, ¿cierto? En el cual vivimos continuamente. Y para cerrar, también tenemos que entender que la inclusión no es calidad, ni una buena voluntad, ni tampoco acciones para conservar el prestigio de las organizaciones. La inclusión debería ser una forma en que medimos cómo las organizaciones principalmente son justas
son democráticas, son diversas y son mejores organizaciones o mejores instituciones, por ejemplo. En honor a los tiempos, quiero agradecerles a todos por su disposición, por la claridad. Creo que tenemos trabajos que deberían hacer, que deberían movilizarnos, como vuelvo a insistir, como ecosistemas. Creo que esa es la forma en que el trabajo no sea la obligación, sino que entendamos que el trabajo dignifica al otro, y que todos tenemos nuestras propias necesidades y que tenemos que hacerlas visibles desde eso. Quiero pedirle a los chicos que nos hagan tenemos unos regalitos para cada uno, y me pidieron desde comunicaciones que nos sacáramos una foto. Sí, no sé si Felipe nos puede decir si nos sacamos todo, cómo lo ordenamos. Él es el encargado de esa parte. Por mi lado, solo agradecerles, darles, como les digo, el agradecimiento por su participación. Creemos que estos espacios son súper importantes de conversación. Lamentablemente quizás no tuvimos la oportunidad de establecer efectivamente ese diálogo, pero nos podemos quedar un ratito y podemos conversarlo en los que están interesados. Y de verdad creemos que estas instancias son súper necesarias de mirarnos, de reconocernos quiénes estamos en este lado y cómo tenemos que avanzar en pos de la inclusión. Muchas gracias a todos. Y entonces, cuando vayan saliendo, de verdad tenemos un regalito allá afuera. Lo que pasa es que por logística no lo pudimos hacer a la entrada, pero está ahí para que lo pasen a retirar. Muchas gracias.